En este vídeo te voy a explicar por qué procrastinamos y cómo eliminar la procrastinación. Si quieres el mapa del vídeo lo puedes descargar en el enlace de la descripción o del comentario. Vamos ya al vídeo. Lo primero es que tienes que tener claro qué es procrastinar y te voy a dar una definición muy sencilla, que es evitar o posponer una tarea o acción. Y esto seguro que te ha pasado muchas veces, es decir, hay una tarea, una acción que vas posponiendo y posponiendo y te dices a ti mismo que la vas a hacer mañana, que la vas a hacer la semana que viene y no lo llevas a hacer. Eso te puede pasar tanto a nivel macro, es decir, días, semanas, meses, como dentro de un propio día, posponiéndola minutos, horas, el tiempo que sea. Pero aún así es un patrón que te afecta bastante y que te puede hacer el no llegar a los objetivos o ser mucho menos productivo, sentirte culpable, frustrarte y pensar que el problema lo tienes tú. Entonces vamos a ver cómo solucionarlo. ¿Por qué procrastinamos? Te lo voy a explicar de forma muy sencilla. Lo primero que tienes que tener claro es que no es porque te falte disciplina ni porque te falte motivación. Esta no es la verdadera causa de la procrastinación. Y si tú piensas que procrastinas porque no estás motivado o que procrastinas porque no tienes fuerza de voluntad, simplemente va a ser una receta para que te culpes y para que nunca soluciones este problema. La realidad es que la procrastinación es un patrón aprendido de comportamiento, es decir, es un hábito, una forma de actuar que llevas haciendo durante mucho tiempo porque te ha funcionado. Y ahora vamos a ver por qué te ha funcionado y por qué este patrón se repite. Procrastinar es normal como seres humanos, es decir, hay gente que tiene más tendencia a procrastinar, otra gente menos, y voy a explicar por qué, pero la realidad es que ni estás roto, ni estás enfermo, ni nada parecido. Es decir, esto es un patrón de comportamiento que se puede cambiar sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a volver ahora a la pregunta de por qué procrastinas. Pues te lo voy a explicar muy simple. Procrastinamos porque así reducimos una incomodidad. Esta incomodidad puede ser sentir presión, sentir tensión, sentir dificultad, sentir estrés, sentir responsabilidad, incluso aburrimiento. Es una incomodidad que simplemente es una emoción negativa. ¿Y qué pasa? Que al evitar la tarea, al posponer la tarea, al evitar la acción o posponer la acción, reduces esa emoción negativa en el momento y sientes alivio. Y eso es simplemente lo que refuerza el patrón de procrastinar. Y esta es realmente la explicación conductual, la explicación real de por qué procrastinamos y esto es lo que nos permite luego cambiarlo. Entonces, para que lo tengas claro, te voy a explicar cómo funciona el patrón de procrastinar, también de forma muy simple. Primero surge una tarea o una acción incómoda, es decir, te llega un proyecto o tienes una intención de hacer algo o tienes que vender o tienes que crear algo, escribir lo que sea, tienes que ver algún tipo de mensaje, de evento, lo que sea que te genere una incomodidad, una dificultad o que es algo complicado. Entonces sientes automáticamente estrés, sientes pereza porque no te apetece hacerlo, sientes miedo porque no quieres exponerte o sientes incomodidad porque es algo que no es cómodo, que no estás acostumbrado. Entonces tú ante esto pues lo pospones o lo evitas, naturalmente para reducir esta incomodidad. Y el problema es que te pones excusas para justificarlo, entonces te convence a ti mismo de que no pasa nada, ¿no? De que lo vas a hacer más tarde, de que es una tontería, de que no es tan importante, de que lo haces mañana, de que mejor lo haces primero esta otra cosa. Y esto lo que hace un poco es que tú no te sientas mal por procrastinar en el momento, te vas a sentir mal después, pero en el momento como lo justificas no te sientes mal. Y como hemos dicho, pues al posponer sientes un alivio inmediato porque no tienes que enfrentarte a la incomodidad ahora. Y este alivio lo que hace es reforzar el patrón, es decir, que sea más probable que suceda en el futuro. Esto se llama refuerzo negativo, es decir, un patrón de comportamiento se mantiene porque reduce una incomodidad o una emoción negativa. Y esto es básicamente la explicación del patrón de procrastinación. Vamos a ver cómo solucionarlo. ¿Cómo acabar con el patrón de procrastinar? Primer paso es identificar en qué sueles tú procrastinar y por qué. Porque no procrastinamos todos en las mismas cosas ni en el mismo grado y para ti será diferente que para otra persona. O sea que lo primero que tienes que definir es qué acciones concretas procrastinas, qué tareas procrastinas. Normalmente, ¿qué es lo que más te molesta procrastinar? Porque puede ser que procrastines cosas que no sean importantes, pero aquí tienes que centrarte en lo más importante que estés procrastinando normalmente, como patrón. ¿Vale? Entonces quiero que tengas eso en mente, esa acción, esa tarea. Te pongo un ejemplo, ¿no? Puede ser crear contenido, puede ser que crear contenido te incomode o te genere pereza o te genere un poco de miedo y no lo quieras hacer. Es un ejemplo, en ti seguramente sea otra cosa, quiero que la tengas en la cabeza. Entonces ahora lo que tienes que hacer es definir qué te lleva a procrastinar, ¿vale? Y esto lo enlazamos con lo que hemos visto antes. Simplemente tienes que ver qué variables hacen más probable que procrastines.
Por ejemplo, si estás cansado, puede que tengas más tendencia a procrastinar, si acabas de comer, si tienes plan alternativo, es decir, otras cosas más cómodas, más gratificantes que hacer en el momento, que la tarea difícil, es más probable que procrastines. Si tienes el teléfono cerca, también es más probable quizá que procrastines. Entonces, nada, tú tienes que identificar estas variables y sobre todo centrarte en las que más te llevan normalmente a procrastinar, ¿vale? Porque con eso tenemos que tener cuidado. Luego es muy importante que identifiques qué emoción intentas evitar, ¿vale? Porque no es lo mismo intentar evitar estrés o miedo que a lo mejor una incomodidad o que un aburrimiento o que una pereza. Entonces, el identificar en qué acción procrastinas y qué emoción evitas, eso ya te va a ayudar a procrastinar menos, porque vas a ser mucho más consciente del patrón y vas a poder cambiarlo. Sin embargo, simplemente el primer paso. El segundo paso es reducir la fricción, porque muchas veces procrastinas porque te lo pones difícil, es decir, porque realmente se vuelve muy complicado hacer la acción o la tarea que quieres hacer. Entonces aquí lo que tienes que hacer es eliminar pasos innecesarios, es decir, hacerlo mucho más sencillo. Si ahora mismo tienes 1000 pasos para un proyecto, para una tarea, tienes que reducir los pasos al mínimo y a lo más fácil y sencillo. Y una vez que eliminas lo innecesario, tienes que dividir la tarea en pasos simples que puedas ejecutar y que puedas nombrar rápidamente. Esto lo que va a hacer es reducir la fricción de empezar, ¿no? Porque en vez de ver una montaña de cosas que tiene que hacer, vas a ver, vale, pues simplemente tengo que hacer esto, esto y esto. ¿Vale? Por ejemplo, si procrastinas con ir al gimnasio, puedes decir, es que tengo que levantarme, tengo que prepararme la ropa, tengo que moverme, tengo que irme al coche, tengo que conducir, tengo que llegar, tengo que esforzarme. O sea que ves todos los pasos y eso hace que en tu cabeza sea mucho más difícil. Pero simplemente lo divides en 3 pasos, es decir, vale, simplemente me visto, voy y ejercicio. ¿Vale? Y lo haces así más simple, en tu mente también va a ser más fácil. Pero a nivel real también tienes que eliminar todos los pasos que sean innecesarios, hacerlo lo más sencillo posible, lo más fácil para ti, hacer la tarea o la acción. Y luego tienes que facilitar el empezar. Es decir, digamos que cambiar tu entorno para que sea mucho más fácil, ¿no? Pues lo típico, ¿no? De prepararte el ordenador ya con la pestaña de lo que quieras hacer o ponerte en el calendario una alarma y un bloque con la tarea que quieres hacer o decirle a una persona que te insista en que tienes que hacer X tarea, ¿vale? Hacerlo muy fácil, el dar el primer paso, que haya la mínima fricción posible. Y esto es algo muy importante que puedes hacer para que sea mucho más difícil procrastinar. El paso 3 es eliminar alternativas. Ahora mismo procrastinas porque tienes otras cosas que hacer que son más estimulantes, que son más fáciles o que son más cómodas. Entonces tienes que eliminar esas alternativas, es decir, prohibirte todo lo que no sea la acción o la tarea, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que por puro aburrimiento acabes haciendo la tarea o la acción. Es decir, en la práctica, ¿cómo haces esto, no? Pues simplemente pues alejar el teléfono, si sueles procrastinar viendo el teléfono, cerrar todas las pestañas para que no te vayas a otra página, encerrarte en una habitación para que no haya gente de estímulos que puedas hacer otra cosa, y reducir todas las posibilidades para que lo único que quede es la acción que necesitas hacer. Y el último paso, y muy importante, es que tienes que establecer consecuencias, porque ahora mismo procrastinas porque no hay consecuencias. Realmente sí, a lo mejor te sientes culpable varias horas o días después, pero la consecuencia que funciona para tu comportamiento siempre tiene que ser inmediata. Por lo tanto, tienes que establecer consecuencias inmediatas de procrastinar, ¿vale? Y esto puede ser tanto positiva, es decir, cuando tú realmente ejecutes la acción, cuando tú la empieces, la tarea o la acción, necesitas un refuerzo, es decir, necesitas recompensarte, ya sea dándote como una palmadita en la espalda o decirte, muy bien, me acabo de poner, lo he hecho por fin, o simplemente darte como un pequeño premio, es decir, pues si te apetecía hacer alguna cosa después, te puedes permitir hacerla, algo que a lo mejor no te suelas permitir, te tomas un café, te das un paseo, no sé, cualquier cosa que a ti te guste, que a ti te motive para dártelo como premio una vez que empieces en la tarea difícil. Y también puedes usar consecuencias negativas, es decir, ahora mismo procrastinar no tiene una consecuencia negativa en el momento, entonces tú tienes que ponértela. Por ejemplo, es decir, vale, si no hago esto hoy, mañana tengo que hacer estas otras cosas, ¿vale? O quedar con un amigo, con una persona, ¿vale? Si no hago esto hoy, te doy X dinero o tengo que ayudarte con este favor, ¿vale? De esta forma lo que haces es, digamos, obligarte a hacer la tarea. Y el principio aquí es que debe ser más incómodo procrastinar que ejecutar. Más incómodo o más estresante o que te asuste más o que te sea más difícil, ¿vale? Y cuando sea más incómodo procrastinar que ejecutar, va a ser cuando realmente tomes la acción de hacer las cosas. Y esto no se trata de aplicar una vez, sino se trata de que esto lo apliques sistemáticamente y así cambies y elimines por completo el patrón de procrastinar y ya no tengas que preocuparte por eso.
Y bueno, aquí puedes ver un poco el mapa completo de por qué procrastinas y cómo lo puedes eliminar. Y seguramente ahora mismo digas, vale, esto es muy interesante, pero me da mucha pereza o me cuesta poner esto en la práctica o no sé cómo hacerlo a nivel detalle. Y es normal, ¿no? Porque al final es un contenido que estás viendo y que puede ser que estés ahora mismo procrastinando con otra cosa. Y ese es precisamente el motivo de mi servicio. Es decir, el contenido está muy bien y es necesario, ¿no? Para entender cómo funciona la mente y el comportamiento, pero para llevarlo en la práctica, normalmente se necesita un acompañamiento profesional de una persona que sea experta en esto y que realmente te ayude a poner en práctica todos estos principios que obviamente funcionan, pero que si no los aplicas no funcionan para nada, no sirve para nada, ¿no? El hecho de que tú veas este vídeo y que no apliques ninguno de estos principios, que es lo más habitual que pasa, pues te va a hacer que no te sirva para mucho el verlo, no más allá de ser más consciente de lo que te pasa, que también está bien. Entonces, si para ti procrastinar se ha vuelto un problema que te afecta tanto en tu vida personal como sobre todo profesional, en ese caso simplemente yo te recomiendo reservar conmigo una llamada, vamos a analizar por qué procrastinas tú y vamos a ver si tiene sentido que entres al programa para ayudarte a dejar de procrastinar, a poder ser más productivo y operar con mucho más foco y con mucha más eficiencia. Entonces, si has llegado hasta aquí, yo te recomiendo reservar esa llamada si crees que realmente necesitas esa ayuda. Si tú crees que lo puedes aplicar por ti mismo, te recomiendo encarecidamente que lo apliques y de hecho si lo haces bien te va a funcionar. Y bueno, recordarte que si quieres este mapa y otras herramientas para ser más productivo, también las puedes descargar gratis en el enlace de la descripción o del comentario. Simplemente te registras y yo te las envío.